Buenas noches, qué bueno que estamos nuevamente aquí reunidos para tener un momento para el estudio de la palabra del Señor y poder aprender más, poder sacar aquellas lecciones que vienen para nosotros. Y en esta hora vamos a continuar la temática que traíamos desde la última vez, que hablamos acerca del cristiano y las autoridades, el cristiano y las leyes establecidas. ¿Será que un verdadero cristiano debe respetar las leyes? ¿Qué creen? A ver, aquellos que están ahí atrás, ¿creen que sí? ¿El cristiano debería respetar las leyes de la ciudad, del estado, del gobierno? Sí, claro que sí. Fíjense que el Señor Jesús establece un principio ahí en Mateo 22, 21, que sin duda alguna nos ayuda a entender que el Señor es quien tiene el control de las cosas. Dios le había dicho al profeta Daniel, y eso lo analizamos en el tema anterior, que él está metido en los gobiernos, él está en el reino de los hombres, dice en el libro del profeta Daniel. Pero aquí vemos también que a Jesús le interesa cómo el cristiano, el que está conociéndole a él, debe de tratarse con el gobierno. 22, 21. A Jesús le hicieron una trampa y lo estaban poniendo a prueba. Y le dijeron, Señor, mira, esta moneda, le dijeron, es bueno darle tributo a César. Y él dijo, denme una moneda. Le enseñaron la moneda y dice ahí el 21, le dijeron, a Jesús le preguntó, ¿de quién es esta imagen? Estoy leyendo el verso 20. Y la inscripción, le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Aquí está un principio bien establecido. A César lo del César. ¿Sí? Sin embargo, aquí vemos nosotros que tiene sus límites. A César hay que darle lo del César y a Dios lo de Dios. ¿Se dan cuenta que hay un límite? Es decir, hay una barrera bastante nítida que nos deja saber hasta qué punto uno le puede dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús mismo dice ahí en el mismo libro, en el capítulo 4 de San Mateo 4, y el verso 10, ahí encontramos nosotros también otro principio, y este principio tiene que ver con la ley de Dios. Dice el verso 10, 4:10. Entonces Jesús le dijo, dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es decir, llega el punto en que uno tiene que tomar una decisión bien profunda. ¿Hasta qué punto uno sabe qué es lo correcto? Bueno, en la medida en que nos acerquemos nosotros a Dios, sabremos qué es lo correcto. Y como dice ahí el principio que establece el profeta Jeremías, en donde se dice, a la ley y al testimonio. Si no dijere conforme a esto es porque no les ha amanecido. Todo lo que uno va a pesar, debe de pesarlo basándose en la ley de Dios y el testimonio que hay tanto de las escrituras, de los profetas. Si la persona a quien vamos a pesar en esta balanza está de acuerdo al testimonio, está de acuerdo a la ley de Dios, entonces pasó la prueba. Si no está de acuerdo a esto, al testimonio de la Escritura y al testimonio que está en la ley de Dios, entonces quiere decir de que no debemos de nosotros inmiscuirnos. Llámese persona, llámese actividad, llámese incluso órdenes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya ahí es donde el cristiano debería en verdad levantar la voz
y decir, esto no es correcto. Ahora, con este mensaje estamos simplemente dándoles a entender de que como cristianos tenemos que ser lo más cautelosos y prudentes. Jesús mismo también establece otro principio. Él dice, sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El cristiano va a saber cuándo hablar, va a saber cuándo decir que sí o cuándo decir que no. Nosotros analizamos ya la vez anterior, pero permítame nuevamente recapitular un poquito acerca del detalle de Daniel y sus tres compañeros, más bien los tres compañeros de Daniel. Estaban frente a la estatua que el rey Nabucodonosor había mandado hacer. Este relato lo encuentran en Daniel capítulo 3. Fíjense lo que dice Daniel capítulo 3, versos 4 al 6. Daniel 3, 4 al 6. Dice, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente, será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postrarán y adorarán la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Aquí vemos nosotros que hay un tremendo desafío en contra de ¿quién? De Dios. En contra del Dios que adoraban los amigos de Daniel. Por lo tanto, este decreto de adorar una estatua que no era Dios estaba ahí en contra de los principios que establecían, que establece la ley de Dios, y que estaba metido en el corazón de los tres hebreos. Siempre me he preguntado, y siempre que hablo de esto, yo me cuestiono, ¿cuántos judíos habían ahí? ¿Será que nada más estos tres caballeros estaban ahí delante de la estatua del rey? ¿O será que había miles? Es lógico pensar que había miles de judíos, pero solamente tres fueron fieles a Dios, ¿cierto? Tres dijeron, no Señor, discúlpanos Rey, te queremos mucho, te respetamos, gracias porque somos ministros de tu gran imperio, pero nosotros no vamos a doblegarnos ante tu estatua. Punto. Este decreto estaba abiertamente en contra del segundo mandamiento de la ley de Dios que prohíbe hacer imágenes y postrarse y rendirles culto. Era de carácter religioso, idolátrico y además era perseguidor. Aquí encontramos nosotros una gran lección que nos enseña a nosotros cómo deberíamos de reaccionar nosotros ante una imposición que va en contra de la ley de Dios. Ahora, ¿cómo respondieron estos muchachos? Los muchachos le dijeron al rey, ¿sabes qué, rey? Ya sea que nos libere nuestro Dios o no, de todos modos, nosotros nos vamos a adorar a esta imagen. El principio que tenían los hijos de Dios, los judíos en su corazón, estaba tan arraigado, que aún en contra de su propia vida, ahí estaba su vida al filo de la muerte. Pero ellos dijeron, aún así, querido rey, queremos que sepas que nosotros no nos vamos a doblegar. ¿Qué nos dice eso entonces? Fíjense que era tanto el coraje que le dio a Nabucodonosor,
que él quiso destruir a estos jóvenes. Pero justo cuando el hombre, como decían allá en mi tierra, se subió en su mula. Cuando Nabucodonosor se sube en su mula, se pone necio, es ahí en ese momento cuando Dios también se manifiesta. Y esto debería de ser también una lección para nosotros, que hay que esperar en Jehová. Hay que creer en que Él tiene el control de las cosas. Hay que creer también que no hay nada que se le escape del control a Dios. Y que Él, y escuchen esto, y esto es algo que posiblemente a muchos no nos cae bien a veces. Aun cuando muchas veces las cosas no cambian. ¿Sí? ¿Cuántos judíos no fueron exterminados cuando Hitler los mandó a matar a las cámaras de gases? Muchos, millones. Pero ellos, muchos de ellos, ahí dieron testimonio de que conocían al Dios verdadero. Conocían al Dios que todo lo puede. Aun cuando no fueron liberados, siguieron confiando en Él. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender eso. Confiar en Dios. Noten esto. La vida de Daniel estuvo plagada de acechanzas. Otra de las que más es visualizada y que cae pero como anillo al dedo en cuanto a este tema, es la que se registra en el libro de Daniel, en el capítulo 6. Y ahí vemos nosotros, en el capítulo 6, donde Daniel es nombrado por el rey Darío para ser uno de los magistrados, de los dirigentes de la nación. Daniel era uno de los consejeros, de los hombres que estaban al tanto. Y él era jefe de todos los gobernantes. Dice el capítulo 6, verso 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Noten esto. ¿Qué es lo que hacía que Daniel fuera grande? Sin duda alguna que él creía en Dios. Su fidelidad a Dios era a tal grado que ahí en la vida de Daniel se cumplía también otro dicho de Jesús. El que es fiel en lo poco, en lo mucho también será fiel. Daniel había sido fiel en lo poco. Ahora estaba siendo delegado a un grado mayor, donde él iba a poder tener la posibilidad de prácticamente ser uno después del rey. Pero vemos aquí que nunca falta, como decía mi mamá, como dice mi mamá, el diablo llega y mete su cola. El diablo no tiene cola, ¿verdad? Es una manera de decir que el diablo se entremete en los asuntos. Dice, y el verso 4 nos da a nosotros una tremenda lección. Dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. ¿Pero qué sigue diciendo el texto? Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era ¿qué? Fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Y aquí viene el versículo clave. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Ahora, noten ustedes, ellos dijeron, este hombre no se doblega ante nada. Este hombre es un hombre bastante íntegro en todo. No le podemos dar una mordida, no lo podemos sobornar. Es un hombre que está al tanto de todos los asuntos del rey y da cuenta exacta y una cuenta bien minuciosa, fiel, verdadera, digna de alabanza. Ahora, ¿qué decían ellos? Este hombre no tiene tacha alguna. No es chismoso, no anda levantando contiendas, no es un hombre que anda levantando en armas a la nación.
¿qué vamos a hacer? Este hombre es un hombre que guarda el sábado. Este hombre es un hombre que no adora imágenes. Este hombre es un hombre que no adora a otros dioses. Ahí está el asunto. Si él, en algún momento, él adora a otro Dios, ya está él en contra de su misma ley. Ahora, vamos nosotros a crear una ley que lo ponga a él contra la espada y la pared. Ahora él tenga que quedar mal con su Dios o bien con el rey. Noten ustedes que realmente aquí está lo que en algún momento dado va a ser la piedra de toque también para aquellos que quieren ser fieles a Dios en la última etapa de la historia de este mundo. Aquellos que sean verdaderos adoradores de Dios van a ser obligados, escuchen esto, obligados a negar su fe. Van a ser obligados a doblegarse ante los principios que Dios estableció en su ley y van a decir, hey, y fíjense cómo todo se va dando, amigos y hermanos que nos escuchan, que nos ven a través de YouTube. No me las doy de muy sabio, pero está en la Escritura esto. Está en la Escritura y bajo la inspiración divina, el Señor ha mostrado que el pueblo de Dios al final del tiempo va a ser perseguido también por la misma situación. En el libro de Apocalipsis leemos nosotros ahí en 19:10, dice que ahí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, que el dragón, o sea Satanás, se va a airar, está airado, porque sabe que le queda poco tiempo. Pero más que nada al fin del tiempo que tenemos en esta tierra, al final de este tiempo, Él se va a airar más contra aquellos que son fieles a Dios. Queriendo arrastrarlos, queriendo destruirlos y no puede. Él va a decir, la única manera como podemos destruirlos es algo que tenga que ver con la ley que ellos guardan. Y las leyes que van a venir van a tener que ser basadas en la misma ley de Dios, para obligar al verdadero y fiel cristiano a que se doblegue y o reniega de Dios o bien se pone en contra del gobierno. Pero escuchen esto, cuando Dios ha tenido hombres y mujeres fieles a Él, Él siempre ha encontrado la salida. La encontró con Esther y con Mardoqueo. ¿Sí? Dios le dio la salida. Dios le dio la salida al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Dios le dio muchas evidencias cuando eran amenazados por el enemigo. A través de José, a través de Daniel, a través de varios héroes de la Biblia, podemos descubrir nosotros que siempre ha habido fieles, siervos de Dios fieles, como un Elías que no se doblegó ante Baal, como un Daniel que no se doblegó ante leyes que iban contrarias a la ley de Dios, como Jesús, que no se doblegó ante Satanás, cuando Satanás quiso hacerle que se doblegara ante él, dice, si postrado me adorares. Aquí encontramos nosotros entonces que en la última historia de este mundo, la última etapa de la historia de este mundo, solamente aquellos que hayan atesorado en su corazón la verdadera fidelidad a Dios, la hayan practicado, la hayan vivido, serán los que realmente estarán de pie para recibir al Señor en el aire e irse con Él. Aquellos que se dobleguen, y hay muchos, ¿verdad?, que van a dar su brazo a torcer, como decimos comúnmente, estar en la eternidad. Por lo tanto, a Daniel, le digo, así como le pasó con Daniel, así tenemos que ser nosotros. Aún a costa de nuestra propia vida, nosotros tenemos que ser fieles ¿a quién? ¿Al César o a Dios? A Dios. Y repito, este mensaje es para dar a entender. Y yo sé que muchos de nuestros amigos van a ver y este video va a aparecer. Es en los medios sociales. No estamos en contra del gobierno. Al contrario. Estamos diciendo que al César hay que darle lo que es del César. Pero también a Dios
hay que darle lo que es de Dios. ¿Cómo se condujo Daniel ante el decreto? Cuando a Daniel le fue dicho, Daniel, no vayas a adorar a otros dioses. Tú tienes que adorar nada más la imagen la imagen. No tienes que adorar más que al rey Darío. ¿Y Daniel qué hizo? Daniel tenía por costumbre adorar a Dios y abría sus ventanas. ¿Qué le costaba? Y escuchen este punto, este asunto que siempre me ha llamado la atención esto. Bueno, ya que hay tal decreto, ¿para qué exponerme? Escuchen esto, y esto es bien interesante. Ya que existe el decreto, ¿para qué voy a exponerme en abrir como todos los días la ventana? Mejor la cierro y ahí a puerta cerrada hago mi oración. ¿Qué cambiaba eso? Les pregunto, ¿cambiaba algo? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué diferencia había entre abrir la ventana o cerrarla? ¿Ajá? Sería como esconderse. Sería como negar su fe. Sería como decir, le temo más al hombre que a Dios. Exactamente. Exactamente. Y Daniel siguió haciendo lo que era cotidiano en su vida. Ahora, fíjense que Daniel fue fiel a Dios y Dios le respondió. A tal grado que él lo liberó de las garras de los mismos leones. Cuando finalmente fue echado al foso de los leones, Dios lo liberó. Mandó a su ángel y ese ángel lo protegió. Cerró la boca de los leones y Daniel salió ileso, ni una rasguñadura, tal como había pasado con sus amigos cuando habían sido echados en el horno de fuego. Los amigos de Daniel dicen que no olían, pero nada a humo. Nada olían a humo. Encontramos también nosotros que a Juan, a Pedro, un día también fueron llevados ante los tribunales. En Hechos 4:18 nosotros encontramos un pasaje bien interesante. Hechos 4:18. Dice, fíjense que vuelvo con Daniel. Juan y Pedro, vamos capítulo 4, vamos a ver el verso 13. Dice aquí, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué había pasado en la vida de Pedro y en la vida de Juan? Escuchen esto. Pedro y Juan eran esos discípulos que habían caminado con Jesús, que habían en algún momento tenido defectos de carácter bien marcados. Juan había sido o había experimentado en su vida el deseo de venganza, el deseo de destruir. Ahora Juan estaba siendo moldeado día a día por el poder del Señor, por el Espíritu de Dios. Cristo ya había muerto. Así que Juan y Pedro tenían el Espíritu Santo en sus vidas. Pedro de igual manera. ¿Qué había pasado 50 días atrás? Cristo había muerto. ¿Qué hizo Pedro el día cuando Cristo fue tomado prisionero? Dijo, yo no conozco a este hombre. ¿Se acuerdan? Pero ahora, 50 días después, ya él había recibido el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué estaba haciendo Juan? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Específicamente Pedro. ¿Será que ahora cuando le decían, tú eres uno de sus discípulos, tú estabas con él? ¿Qué decía Pedro? Yo soy.
Yo soy. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Pedro y Juan tenían el poder de Dios y nada los iba a amedrentar, nada los iba a hacer que ellos se doblegaran. Y seguimos leyendo. Ahora leamos verso 16, 4:16, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no los podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Cuál nombre? ¿En cuál nombre estaban hablando Juan y Pedro? En el nombre de Jesús. Y llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ellos eran hombres respetuosos. Habían aprendido de Jesús a dar al César lo que es del César. Pues bien, ahora tenían que darle a Dios lo que es de Dios. Es decir, estos hombres, cuando fueron obligados a negar su fe, no pudieron hacerlo porque Cristo moraba en sus corazones. Y con esto estoy concluyendo el mensaje esta noche. Yo sé que me escuchan en esta hora, tal vez, muchos cristianos de buena fe. Muchos cristianos que en algún momento quieren ver cambios en lo económico, en lo social, en lo moral en esta gran nación. Pero si nosotros somos conscientes, la Biblia es un libro de profecía. Y la Biblia dice que este mundo va a llegar finalmente a su fin. Y la Biblia dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin. Se está gestando el fin de este mundo ya. No me tomen de alarmista, pero simplemente con esto les digo, las leyes que se están dando a continuación, muchas leyes están pisoteando las garantías individuales. Si ya no hay respeto por los jueces, ¿qué respeto va a haber por un simple civil? ¿Qué les quiero decir con esto? Si no se respeta la autoridad, a un civil menos. Es fuerte lo que estoy diciendo. Yo sé que muchos en algún momento posiblemente van a escribir al canal, pero realmente les digo esto. Si no hay entonces un respeto por los que son los magistrados y que son los que rigen las leyes de esta nación, ¿qué respeto va a haber por ti y por mí? Este país va a llegar al punto en que se va a acostumbrar a ver cómo se pisotean vez tras vez las garantías de las personas, basándose en su religión, en su color de piel, incluso la manera como se ven físicamente. Las personas son pisoteadas y van a seguir siendo pisoteadas. Y aquellos que son nacionalistas van a creer que esto es algo bueno porque la nación tiene que crecer y ser grande. Sin darse cuenta, se está gestando solamente algo que está dando lugar a que en lugar de paz venga desunión. En lugar de control venga descontrol. Y cuando digan paz y seguridad, vendrá el fin. Esto que estamos viendo es simplemente el inicio, para que posteriormente haya leyes que no tan solo quieran controlar la entrada y salida de las personas de este país, sino también para que puedan controlar qué es lo que la gente tiene que creer, qué es lo que la gente tiene que meter en su cabeza, qué creer y no creer. Por lo tanto, en esta hora les invito a que consideremos que la palabra de Dios no se equivoca.
Van a llegar días en que se va a pisotear abiertamente todos los principios establecidos por la ley de Dios. Pero cuando llegue eso, más bien ya estamos viéndolo, vamos a estar seguros de que la venida de Cristo está bien pronto. La paz y la seguridad no la puede dar ningún líder religioso, ni un líder político, ni un líder social, ni un líder carismático que por ahí venga y salga y diga, vamos a cambiar el mundo y vamos a traer paz al mundo. No, no, no. La Biblia dice, justo en el mismo libro de Daniel, que al final de esa estatua que un día vio Nabucodonosor ahí en el libro de Daniel capítulo 2, se derrumban los reinos, reino tras reino. Y dice que finalmente viene una roca y rompe toda la estatua y destruye todos los reinos de la tierra y se establece un reino el cual es eterno, un reino que no tiene fin. Ese reino es el único reino que trae verdadera paz. Ese es el verdadero reino donde tu única green card es la fe en Cristo Jesús. No hay más, no hay más. Esa es la que te da automáticamente la ciudadanía para entrar al reino eterno. Y querido amigo, querido hermano que me escuchas, quiero decirte que mismo Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Como el reino de Dios no es de este mundo, debemos de creer entonces que mientras estemos en este mundo va a ser imperfecto. Nosotros como cristianos tenemos que hacer lo mejor posible para llevar la vida en paz, como dicen por ahí, para llevar la fiesta en paz. Tenemos que ser obedientes, pero cuando se ponga en contra de los principios establecidos por Dios, nosotros no podemos decir, oh sí, eso también vamos a seguirlo, ¿no? El Señor nos dé la fortaleza y sabiduría para saber cuándo decir sí, cuándo decir no. Mientras llega ese día, cuando Cristo venga, mantengámonos fieles, haciendo lo mejor posible como ciudadanos y también obedeciendo a Dios, que al fin de cuentas, ese es el Dios eterno que nos dará la vida eterna a aquellos que le son fieles, que lo aman y guardan sus mandamientos. Que tengan una feliz noche. Que Dios me los bendiga a todos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a concluir con una oración. Amantísimo y buen Padre que moras en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, porque tú nos llamas, porque tú nos invitas a ser fieles a ti. Señor, realmente los cambios que se están dando en este mundo, en la política, en la economía, en lo social, los movimientos, Señor, homosexuales, los movimientos que tienen que ver con cambios de leyes en cuanto al matrimonio, etcétera, etcétera. Nos están dejando saber, Señor, que estamos llegando a ese punto donde ya no hay respeto hacia tu palabra, hacia tus principios. Y es ahí, Señor, donde como cristianos tenemos nosotros que levantar nuestra voz también para ser oída. Y también tenemos, Señor, que poner en alto la fe y los principios que tú has establecido. Pedimos, amado Señor, que tú nos ayudes en verdad a ser fieles a ti, que perdones nuestras faltas y nos permitas crecer en fe, en amor hacia ti, para no doblegarnos ante cualquier situación que nos obligue a blasfemar en contra de tu nombre, a estar en contra de tus principios. Bendícenos, Señor, guárdanos muy cerca de ti, perdona todas nuestras faltas. En nombre de Jesús, tu Hijo amado, lo pedimos y agradecemos. Amén. Amén. Amigos, les saluda el pastor Eduardo Javier y les agradecemos por tomarse el tiempo de ver nuestros videos de parte del ministerio Faithful Servants of Christ Jesus. Además, les invitamos a que busquen constantemente nuestros videos que estamos poniendo. Y de igual manera, nos gustaría que siempre nos dieran un like, un nos gusta. Y de esa manera, compártanlo de igual modo con sus amigos.
También tenemos otro ministerio radial que se llama La Razón de Vivir. Todos los domingos de 9 a 10 de la mañana estamos a través de la 99.5 FM, transmitiendo desde aquí, Lawton, Oklahoma. También nuestra dirección está en el 1702 al suroeste de la avenida Jefferson, aquí en Lawton, Oklahoma. Los miércoles tenemos nuestra reunión a las 7 de la noche, sábados 9:30 nuestra escuela sabática y a las 11 en punto tenemos nuestro servicio de adoración. Nos gustaría ser parte de ustedes, así que por favor, escríbanos, dejen un comentario, denos un like y nos gustaría saber de ustedes. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.